Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. A continuación, veremos el tema Teoría membranal de las láminas de revolución. Cuando hablamos de una lámina de revolución, nos estamos refiriendo a una superficie tridimensional formada por una curva que rota alrededor de un eje de rotación. Esta curva puede ser una curva arbitraria, puede ser un arco de circunferencia, puede ser una parábola, puede ser incluso una línea recta. Esa revolución alrededor del eje de rotación genera una superficie tridimensional. Para trabajar con esta superficie, lo que vamos a hacer es considerar un sistema de referencias siempre relacionado con el eje de rotación. Entonces, esa superficie la vamos a considerar dividida en dos líneas principales que vamos a llamar los meridianos y los paralelos. Los meridianos son la representación de la curva que ha producido, la superficie de revolución, mientras que los paralelos, en cada punto que consideremos, van a describir siempre una circunferencia. Normalmente se adopta un sistema de coordenadas que relaciona la posición del punto con el radio del paralelo y la posición del punto con el radio del meridiano. Por ejemplo, si se toma como referencia una determinada dirección y se mide a partir de ella el ángulo φ, podemos determinar entonces la posición del punto con el radio del paralelo. También podemos determinar la posición del punto a través del radio del meridiano, que va desde el centro de curvatura hasta la superficie de la lámina y describe con el eje de rotación un determinado ángulo θ, que varía entre el valor mínimo, que es 0, y el valor máximo, que será el borde de la lámina inferior. A su vez, vamos a diferenciar un radio denominado R sub φ, que se extiende desde la intersección que tiene el radio del meridiano con el eje de rotación hasta la superficie exterior de la lámina. Sobre este elemento que aparece aquí, que es un elemento diferencial, que ya vamos a ver cómo está delimitado, se coloca en el punto en estudio un sistema de referencia, tal que el eje X es tangente a la dirección del meridiano, es decir, que está ubicado en el mismo plano que el meridiano y tangente en el punto al meridiano. El eje Y también es un eje tangente, pero en este caso al paralelo, o a la curva, que desarrolla el paralelo a la circunferencia. Y perpendicularmente a los ejes X e Y se ubica un eje Z que normalmente coincide con la dirección del radio del meridiano. En el mundo se han construido una gran cantidad de láminas de revolución, desde épocas antiguas. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos a la imagen de la cúpula de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, construida en el año 1590 y cuyo diámetro es de aproximadamente 42 metros. Como se ve, son estructuras que tienen un pequeño espesor y que cubren grandes luces sin ningún apoyo intermedio. Esta es la imagen de la Catedral de Florencia. Esta es la bóveda de mampostería, está hecha de ladrillos, es la bóveda de mampostería más grande que existe o que se ha construido y tiene 45 metros y medio de diámetro interno y terminada de construir en el año 1471. Quizás la bóveda más famosa sea el denominado Panteón de Agripa en Roma. Esta es la lámina de revolución de hormigón simple más grande que se ha construido en el mundo y tiene 44 metros y el detalle, 44 metros de diámetro, y el detalle es que fue construida en el año 126. ¿Cuál será el objetivo entonces de esta presentación? Será establecer las ecuaciones que gobiernan el problema de las cáscaras de rotación o de las láminas de revolución. Vamos a ver un caso particular del análisis, que es la denominada teoría membranal, que ahora veremos cómo queda definida cuando terminemos de definir las hipótesis del problema. Entonces, las hipótesis generales son referidas al material, que es un material isótropo, continuo, homogéneo y elástico, como todas las hipótesis que hemos venido
tratando para todos los problemas de la elasticidad. Las hipótesis particulares. La primera es que el espesor es pequeño frente a las otras dimensiones. En este caso estamos hablando de diámetros que rondan los 40 metros y un espesor pequeño puede ser del orden de 40 o 50 centímetros, por ejemplo. Podría ser un espesor pequeño incluso. Pero con los materiales como el hormigón armado, estas láminas en realidad se pueden construir de espesores mucho más pequeños que esos, inclusive más pequeños que las mismas placas planas. Las hipótesis particulares. Y aquí empezamos a definir lo que se denomina el estado membranal de tensiones. Los esfuerzos de corte son considerados nulos, es decir, tanto según la dirección del paralelo o según la dirección del meridiano, no existen esfuerzos de corte en la dirección perpendicular a la superficie de la lámina. Los momentos flectores también son considerados nulos, es decir, tanto los momentos que están en la dirección del meridiano o en la dirección del paralelo son considerados nulos. Como consecuencia de esto, naturalmente, y al ser el espesor pequeño, entonces los esfuerzos que generan, normalmente serían la sigma paralelo y la sigma meridiano, se van a distribuir de manera uniforme a lo largo del espesor, sin generar entonces momentos flectores como ocurría por ejemplo en las placas planas. Los momentos torsores también son considerados nulos. Esto significa que las tau del meridiano en la dirección del paralelo y del paralelo en la dirección del meridiano van a existir, pero son uniformemente distribuidas en el espesor, de tal manera que no se generan los pares como los MXI que aparecían en las placas planas. Entonces, solo actúan solicitaciones normales y tangenciales, es decir, solicitaciones que vamos a llamar normales según el paralelo, normales según el meridiano, las tau en la cara del paralelo y las tau en la cara del meridiano, y todas estas tensiones van a estar uniformemente distribuidas en el espesor, de tal manera que para facilitar el análisis, vamos a simplemente, como hicimos en estado plano, vamos a poder concentrar a estas tensiones, multiplicándolas por el espesor, las vamos a poder concentrar en el plano medio de la lámina y de esa manera trabajarlas a estos esfuerzos como fuerzas por unidad de longitud. Esto es lo que define el estado membranal de tensiones para una lámina, es decir, no tienen que actuar ni momentos flectores, ni momentos torsores, ni esfuerzos de corte sobre la lámina. Mientras ocurra esto, vamos a tener entonces un estado membranal de tensiones. La teoría membranal solo es aplicable en condiciones de borde adecuadas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo el apoyo de una de estas láminas, tengo que tener especial cuidado en mantener el estado membranal de tensiones. En estas dos figuras que aparecen aquí, tenemos en la figura esta de la izquierda, tenemos el esfuerzo que viene según la dirección del meridiano dentro de la lámina, pero nos encontramos con un apoyo que reacciona de manera vertical. Esto es un apoyo simple, que tiene una reacción en la dirección vertical. La resultante de la reacción es vertical. Por lo tanto, para que se mantenga el equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esta reacción vertical descompuesta en la dirección tangencial tiene que generar una fuerza igual y contraria al esfuerzo normal según el meridiano. Como vemos, naturalmente esa descomposición genera la presencia de una fuerza en la dirección perpendicular a la lámina, que está específicamente prohibido si queremos mantener o si se mantiene el estado membranal de tensiones. Esta fuerza perpendicular va a originar una distorsión en las cercanías del apoyo del estado membranal de tensiones y por lo tanto va a generar esa perturbación, va a desaparecer o se va a amortiguar dentro de una determinada longitud dentro del apoyo, va a perturbar el estado membranal en las cercanías del apoyo. Para que ello no ocurra, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos colocar un apoyo que solamente genere una reacción que iguale a el esfuerzo que provee la lámina, que es en este caso en la dirección tangencial. Lo otro que ocurre es que la carga exterior no puede ser concentrada y perpendicular a la superficie media. Es decir, normalmente vamos a tener unas superficies de las láminas que son continuas y derivables. En ese caso, entonces, si yo tengo una carga aplicada de manera concentrada,
tiene que ser equilibrada por esfuerzos que están en la dirección del paralelo y en la dirección del meridiano, y que por su pequeña inclinación no van a poder soportar esta carga, no van a poder generar una reacción que equilibre, digamos, esta carga, y por lo tanto aquí se va a generar una inestabilidad y el punzonado de la lámina. Mientras que si la superficie no es continua, ¿sí?, y derivable, en el punto este en particular, aquí tenemos una discontinuidad de las pendientes, aquí sí podría yo soportar, digamos, una carga concentrada, pero es solamente en el caso particular en el cual yo tengo un cambio rápido de las pendientes. Entonces, el esquema de trabajo es el que decíamos antes. Vamos a tener un elemento sobre el cual vamos a ubicar el radio del paralelo, el radio del meridiano, el ángulo θ, el ángulo φ y por supuesto el eje X tangente al meridiano, el eje Y tangente al paralelo y el eje Z perpendicular a los anteriores. En este esquema podemos ver cómo es la delimitación del elemento de trabajo. Se delimita mediante dos planos paralelos separados una distancia diferencial y dos planos que siguen a los meridianos también separados una distancia diferencial. De esa manera me queda identificado un elemento sobre el cual, digamos, voy a plantear los esfuerzos internos y el equilibrio de las fuerzas, según los ejes X y Z. Este elemento en particular va a tener algunas características. Como podemos ver, por ejemplo, estos dos lados, delimitados por los meridianos, no son paralelos entre sí, y la tangente que tenemos en la parte superior tiene una inclinación, mientras que la tangente que tenemos en la parte inferior tiene otra inclinación. Esto va a generar que tanto las tensiones que actúan en la dirección del meridiano y en la dirección del paralelo van a tener incidencia sobre el equilibrio en general. Lo mismo ocurre en la dirección del paralelo, es decir, las dos caras que delimitan el paralelo no tienen la misma tangente, sino que tienen una línea divergente, de tal manera que también van a incidir, digamos, en los equilibrios. Es decir, las proyecciones de estas fuerzas según los ejes van a participar en las distintas ecuaciones de equilibrio según los ejes X y Z que vamos a plantear. Entonces, para plantear el equilibrio según el eje X, vamos a considerar el elemento entonces diferencial ABCD delimitado por un diferencial de φ y el radio del paralelo y un diferencial de θ y el radio del meridiano. Estas dos longitudes se obtienen directamente multiplicando los radios correspondientes por los diferenciales de ángulo que correspondan según el caso. Recordemos, todas las fuerzas que están dibujadas aquí son fuerzas por unidad de longitud. Vamos a utilizar la nomenclatura nθ para indicar el esfuerzo sigma en la dirección del meridiano, mientras que el nφ lo vamos a utilizar para indicar la tensión en la dirección del paralelo. Tau θ será la tensión tangencial actuando en la cara del meridiano y tau φ será la tensión tangencial actuando en la cara del paralelo. Para plantear el equilibrio según X, entonces, vamos a ver todas las proyecciones que vamos a considerar están entonces en el plano tangente al meridiano. Vamos a ver los dos primeros términos de dónde salen. Este término y este término. Entonces tenemos en la dirección positiva nθ, que es una fuerza por unidad de longitud, multiplicada por la longitud en la que actúa, que es radio del paralelo diferencial de φ. Radio del paralelo diferencial de φ. Más la variación de nθ radio paralelo diferencial de φ respecto de θ diferencial de θ. Esta fuerza, entonces, esto ya es una fuerza, al ser una fuerza por una unidad de longitud multiplicada por la longitud, esto ya es una fuerza y está en el sentido positivo del eje X. En el sentido negativo del eje X está nθ por el radio paralelo diferencial de φ. El siguiente término involucra a las tau φ. Entonces tenemos en el sentido positivo del eje X, tenemos, por simplicidad del dibujo, no se ha colocado la longitud sobre la que actúa tau φ, pero para trasladarlo a fuerzas sería tau φ por el radio del meridiano diferencial de θ, que es esta longitud, más la derivada de tau φ radio del meridiano diferencial de θ respecto de φ diferencial de φ.
positivo, y en el sentido negativo sería menos tau phi por radio del meridiano diferencial de tita, que son los términos que aparecen aquí. Ahora vemos que aparece una contribución de el NFi. Vamos a ver cómo surge esa contribución. Si yo hago un corte según el paralelo, tengo el elemento, como decíamos antes, tiene dos tangentes en las caras que no coinciden exactamente con el eje Y, sino que tienen una cierta divergencia. De este lado tenemos una fuerza que sería Nφ por el radio del meridiano diferencial de tita, y de este lado sería Nφ radio meridiano diferencial de tita más la variación, pero en este caso no la consideramos. ¿Qué va a ocurrir? Que estas fuerzas van a generar dos componentes, una componente según el eje Y y una componente según el radio del paralelo. Para obtener esas componentes tengo que mirar los ángulos que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, esta línea central, esta, es perpendicular a la tangente. Y esta línea es perpendicular a esta otra. De tal manera entonces que este ángulo que está acá, que será diferencial de φ sobre 2, es el mismo ángulo que está acá, diferencial de φ sobre 2. Entonces, para obtener esta componente será Nφ radio meridiano diferencial de tita por el seno de diferencial de φ sobre 2. Pero al ser el diferencial de φ sobre 2 muy pequeño, entonces se confunde y puedo escribir directamente diferencial de φ sobre 2. Del otro lado también ocurre lo mismo. Tengo una fuerza igual y en el mismo sentido. De tal manera que estas dos fuerzas se suman y dan una resultante en la dirección del radio del paralelo, que será Nφ radio del meridiano diferencial de tita diferencial de φ. Aquí tenemos entonces un corte ahora por el meridiano. Y aquí tenemos la fuerza que recién hemos obtenido. Nφ radio del meridiano diferencial de tita diferencial de φ. Veo que esta componente que está en la dirección del paralelo tiene dos componentes. Una en la dirección del eje X y otra en la dirección del eje Z. O sea que esta va a participar en la ecuación de equilibrio según el eje Z. Esta es la que participa ahora. Será menos Nφ radio del meridiano diferencial de tita, y el ángulo tita en este caso será este que está acá. Así que multiplico esto por el coseno de tita y obtengo la componente en este sentido, que era lo que veíamos antes en la ecuación. Este término es el que acabamos de encontrar haciendo la proyección de las Nφ según el radio del paralelo. Y por último aparece la componente de la carga en la dirección del eje X multiplicada por la superficie del elemento que es radio del paralelo diferencial de φ por radio meridiano diferencial de tita, todo esto igual a 0. Entonces, para continuar con el trabajo, lo que vamos a hacer ahora es tachar los términos que se anulan en la ecuación. Entonces tenemos este término, se va a anular con este otro término, de tal manera que me va a quedar derivada de n tita, radio del paralelo diferencial de φ, respecto de tita diferencial de tita, que es el primer término que aparece acá. Aquí se va a anular este término con este otro y me va a quedar derivada de tau phi, radio del meridiano diferencial de tita, respecto de phi diferencial de phi, que es este término que aparece aquí. Este queda como está y este también. De esta manera tenemos la ecuación de equilibrio según el eje X. Como vemos, es una ecuación diferencial en las cuales intervienen las derivadas de n tita y de tau phi. Para plantear el equilibrio según Y, vamos a considerar entonces principalmente las fuerzas que están en la dirección del paralelo y también vamos a ver las contribuciones que hacen las tau phi hacia la ecuación de equilibrio en la dirección del eje Y. Bueno, como vimos antes, teníamos que estos dos ejes, delimitados por los meridianos, no eran paralelos entre sí, y sobre cada una de estas caras están actuando las tau phi, de tal manera entonces que van a tener, naturalmente, al estar de manera no paralelas, van a generar una componente horizontal, porque va a haber una proyección horizontal de cada una de estas tensiones tangenciales. Esto es lo que vamos a ver ahora en detalle. Aquí tenemos un corte por el meridiano del elemento que tenemos en estudio. Considero entonces la presencia del R sub phi, que era, recuerdan ustedes, el valor que tomaba el radio entre la intersección con el eje de rotación
y la superficie exterior, y era, por supuesto, un tramo del radio del meridiano. El ángulo θ, que es el que indica la posición del punto que tengo en estudio respecto del eje de rotación, y esta distancia que es r sub phi tangente de θ, que no es otra cosa que la distancia que hay desde el punto hasta el eje de rotación medida sobre el plano tangente. Dado que la curva, digamos, si seguimos la lámina, seguiría aproximadamente por acá, supongamos, mientras que esto es la longitud sobre el plano tangente en el punto. Estos dos, este es el mismo elemento pero visto de frente, como veíamos recién en el modelo 3D, determinan, digamos, los dos extremos en su intersección con el eje de rotación, determinan este ángulo diferencial de epsilon. De tal manera entonces que esta longitud intermedia del elemento no es otra cosa que radio r sub phi tangente de θ multiplicado por diferencial de epsilon. Ese valor va a ser igual a el radio al paralelo diferencial de phi. Esta longitud entonces, r sub phi tangente de θ diferencial de epsilon es igual al radio del paralelo diferencial de phi. El radio del paralelo es este que está acá. Diferencial de phi, el ángulo que se mide en este plano respecto de este punto y este punto, que es el inicio y fin del elemento diferencial. Ahora vemos qué pasa con las tau. De este lado tengo una tau sub phi radio del meridiano diferencial de θ, que es la fuerza resultante de las tau, y de este lado tengo tau sub phi radio del meridiano diferencial de θ, sería más la variación, pero no la escribimos. Y una va en un sentido, la otra va en el otro. Si analizamos cómo se descompone esta fuerza según la dirección vertical y según la dirección horizontal, me doy cuenta que este ángulo que forma la vertical con la fuerza es diferencial de epsilon sobre 2. Entonces, de vuelta, para obtener esta componente tengo que multiplicar por el seno de diferencial de epsilon sobre 2. Como es muy pequeño, puedo poner directamente diferencial de epsilon sobre 2. Entonces, esta componente valdrá tau phi radio al meridiano diferencial de θ por diferencial de epsilon sobre 2. De este lado hay una componente en este sentido y de este lado otra, también en el mismo sentido. Entonces se suman y me dan una componente total que es tau phi radio al meridiano diferencial de θ diferencial de epsilon. Esta que tenemos aquí. Entonces, esta es una fuerza que está en la dirección del eje Y positivo, producida por las tau. Vamos a continuar entonces con el equilibrio viendo la ecuación y analizando los términos. Los primeros términos que aparecen están referidos con el n-phi, que son n-phi radio del meridiano diferencial de θ más derivada de n-phi radio del meridiano diferencial de θ respecto de phi diferencial de phi. Este está en el sentido positivo del eje Y. Y este lo tenemos en el sentido negativo del eje Y. Estos son los primeros términos de la ecuación. Estos que aparecen aquí. Ahora, el siguiente término está referido a tau θ. Tenemos en el sentido positivo tau θ por radio del paralelo diferencial de phi más la derivada de tau θ radio del paralelo diferencial de phi respecto de θ diferencial de θ. Sería en sentido positivo, y en el sentido negativo sería menos tau θ radio del paralelo diferencial de phi, que son estos términos que aparecen acá y este de aquí. Después tenemos P sub I, la componente de la carga en la dirección del eje Y, por la superficie del elemento sobre la que está actuando, que es radio paralelo diferencial de phi por radio meridiano diferencial de θ, y el término de las tau, que es, si recordamos, tau phi radio meridiano diferencial de θ diferencial de epsilon, y de esta igualdad que habíamos visto de las longitudes despejamos diferencial de epsilon, de tal manera entonces que me quedará tau phi radio meridiano diferencial de θ por radio al paralelo diferencial de phi sobre r sub phi tangente de θ, reemplazando el diferencial de epsilon. Este es el último término que aparece aquí. Entonces, trabajando algebraicamente, este término se va a anular con este otro y me queda derivada de n phi radio al meridiano diferencial de θ respecto de phi diferencial de phi.
el segundo grupo de fuerzas tengo este tau tita con este menos tau tita se cancelan y me queda derivada de tau tita radio al paralelo diferencial de phi respecto de tita diferencial de tita, con la componente de la carga según I como estaba antes y esta también como estaba antes. De esta manera nuevamente tenemos una ecuación de equilibrio según el eje Y, que es una ecuación de tipo diferencial en las cuales intervienen n phi, tau tita y tau phi. El equilibrio según el eje Z van a participar la fuerza que vimos antes, derivada del n phi, y vamos a ver qué contribución hace el n tita a la ecuación de equilibrio, porque estas dos tangentes de aquí tampoco están exactamente alineadas según el eje X, sino que forman un determinado ángulo con el eje X. Esta es la ecuación anterior. Cuando hacemos el corte por el paralelo, recordamos tenías la n phi por el radio meridiano diferencial de tita, que proyectada según el radio del paralelo daba n phi radio del meridiano diferencial de tita por diferencial de phi sobre 2, sumada a las dos componentes daban n phi radio del meridiano diferencial de tita diferencial de phi, y ahora proyectada según la dirección del eje Z da n phi radio del meridiano diferencial de tita diferencial de phi por el seno de tita. Este es el ángulo tita, este es el seno de tita. Esa es la primera componente que aparece aquí. El segundo término vamos a ver a continuación cómo surge de las proyecciones de n tita. Visto de costado, haciendo un corte por el meridiano, tenemos que n tita radio al paralelo diferencial de phi forma un ángulo diferencial de tita sobre 2 con el plano tangente de este lado. Y de este otro lado ocurre lo mismo. De tal manera que habrá una componente en la dirección perpendicular, es decir, en la misma dirección de z, que será n tita radio al paralelo diferencial de phi por el seno de diferencial de tita sobre 2, o directamente por diferencial de tita sobre 2, que es esta fuerza que aparece en la dirección del eje Z. Del otro lado habrá una igual, y entonces de esta manera se va a generar una fuerza resultante n tita radio al paralelo diferencial de tita diferencial de phi. Y a esta habrá que sumarle la componente de la carga exterior en la dirección de Z multiplicada por la superficie del elemento. Como vemos, la última ecuación no es una ecuación diferencial, sino que es una ecuación normal, digamos, que no incluye los diferenciales ni de n phi ni de n tita, pero sí incluye n phi y n tita. Vamos a hacer algunas simplificaciones de las ecuaciones para que sea más fácil el manejo. El reemplazo que vamos a hacer es que el radio al paralelo lo vamos a poner como r phi seno de tita. Aquí podemos ver la equivalencia. R sub phi, la distancia que hay sobre el radio del meridiano entre la intersección con el eje de rotación y la superficie exterior. Eso es R sub phi. Este es el ángulo tita en general, y si yo multiplico R sub phi por el seno de tita, voy a obtener el radio del paralelo, que es el reemplazo que vamos a hacer. Entonces, donde aparezca radio del paralelo en las ecuaciones, vamos a producir el reemplazo. Entonces, en esta ecuación, por ejemplo, hacemos el reemplazo como R sub phi seno de tita. Y aquí también haremos el mismo reemplazo. Previamente podemos dividir a todos los términos de la ecuación por diferencial de tita, diferencial de phi, seno de tita. Entonces dividimos el primer término, dividimos el segundo término, dividimos el tercer término, y ahora hacemos el reemplazo de radio al paralelo por R sub phi seno de tita, en este término y aquí también. Haciendo las simplificaciones, este término se cancela completamente y me queda n phi radio al meridiano, el primer término. El segundo término me queda n tita por R sub phi. Y el último término me queda P sub z por R sub phi por el radio del meridiano. Y el resto se cancela. De tal manera que esta será entonces la primera ecuación de equilibrio, que es la ecuación de equilibrio según el eje Z. No es una ecuación diferencial, sino que es una ecuación ordinaria. Lo mismo podemos hacer en las otras ecuaciones, el mismo reemplazo. En este caso las ecuaciones contienen tau
y como hemos visto tenemos tau θ y tau φ, pero para garantizar el equilibrio rotacional del elemento, tau θ tiene que ser igual a tau φ y vamos a reemplazarlo por igual a tau directamente. Así que vamos a ir haciendo esos dos reemplazos. En el primer término de la ecuación de equilibrio, esta es la ecuación de equilibrio según x, vamos a reemplazar radio al paralelo por r sub φ seno de θ. Tau φ lo vamos a reemplazar por tau. Este término lo dejamos como está y acá reemplazamos radio al paralelo por r sub φ seno de θ. Hacemos las simplificaciones, todos los términos tienen diferencial de φ y diferencial de θ, de tal manera que cancelamos ese término, entonces la ecuación queda derivada de nθ, r sub φ seno de θ respecto de θ, más la derivada de tau por el radio meridiano respecto de φ, menos nφ por el radio meridiano coseno de θ, más la componente de la carga según x por rφ seno de θ radio al meridiano. Aquí sigue siendo la ecuación de equilibrio según x una ecuación diferencial. Hacemos idéntico reemplazo en la ecuación de equilibrio según el eje y ahora. Entonces, el primer término no hacemos ningún reemplazo. En el segundo cambiamos radio al paralelo por rφ seno de θ. En el tercer término cambiamos r paralelo por rφ seno de θ. Aquí cambiamos tau φ por tau. Bueno, el término este también cambiamos tau θ por tau. Y en el término este me queda, cambio radio al paralelo por rφ seno de θ y cambio rφ tangente de θ por seno sobre coseno. Haciendo las simplificaciones, todos los términos tienen diferencial de θ y diferencial de φ. El primer término queda derivada de nφ radio meridiano respecto de φ, más la derivada de tau rφ seno de θ respecto de θ, más p sub i rφ radio al meridiano seno de θ, y el último término me queda. Este se cancela con esto, este coseno pasa aquí y me queda tau radio al meridiano coseno de θ igual a 0. De esta manera me han quedado un grupo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son nθ, tau y nφ en cada punto, dado que tanto P sub x, P sub y y P sub z son conocidas, son la carga exterior. Estas ecuaciones lo que permiten ver es que en el equilibrio de las fuerzas según x, según y y según z, no solamente participan las fuerzas que están preponderantemente sobre ese eje, sino que también participan las tensiones tangenciales y las fuerzas que están en el eje perpendicular, en muchos de los casos. ¿Qué significa esto? Bueno, que normalmente la lámina va a tener un comportamiento espacial. ¿Y cómo va a ser ese comportamiento? Básicamente va a ocurrir lo siguiente. Ante una determinada carga, el meridiano tiene una forma definida. Y por lo tanto, las fuerzas que están según el meridiano, es decir, los n sub θ, van a estar siempre formando lo que se llama un antifunicular de una porción de la carga exterior. Es decir, que depende de la forma que tenga esta curva, van a generar siempre un antifunicular de una determinada carga o de una determinada porción de la carga total que tenga aplicado el elemento. Si ese antifunicular no coincide exactamente con la carga exterior que tiene aplicada, entonces los esfuerzos según el paralelo y las tensiones tangenciales lo que van a hacer es adecuar esos valores de tal manera de llegar a generar el equilibrio en el elemento sin necesidad de que ocurran o que aparezcan esfuerzos tanto de flexión, sería según el meridiano, según el paralelo, ni esfuerzos de corte sobre cada uno de los elementos. De esta manera se comportan estas estructuras que normalmente cubren grandes luces con muy pequeños espesores y con valores muy reducidos de tensiones dentro de su estructura. En el próximo video vamos a ver un ejemplo de cálculo para ver los valores que se desarrollan de tensiones dentro de una lámina de revolución. De esta manera damos por finalizado el tema teoría membranal de las láminas de revolución.